Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, Los muertos en Cristo, es el título de esta lección. Rápidamente vamos a pasar a la primera parte, pero antes de poder seguir el bosquejo y el ciclo del aprendizaje, yo quería hacer una oración para que Dios bendiga este momento especial. Querido Padre, muchas gracias porque estás juntamente con nosotros en esta ocasión, guiándonos en este estudio. Por favor, Señor, no solamente nos guíes en este programa, sino cuando cada una de las personas va a ver este programa, puedan ser fortalecidos por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más estamos con el doctor Rodrigo Silva para comentar la lección de esta semana. Hola a todos, muchas gracias por venir con nosotros a compartir este estudio importante de la palabra de Dios. Y rápidamente vamos a pasar a la primera parte. En esta parte de la motivación, nosotros queremos encontrar algún puente para poder crear la expectativa de la lección de esta semana. Yo encontré aquí en las estadísticas de las personas mayores del mundo, que tienen mayor vida, que son longevos, que la expectativa de las personas que más viven en el mundo está en Japón. Y allí el promedio de vida es de 82.6 años. Es una buena vejez, ¿no? Y después nosotros tenemos en Brasil la expectativa de vida es 74 años. Y en algunos países de Sudamérica es por allí también. En algunos países africanos las expectativas de vida es mucho peor. Específicamente la peor de todas ocurre en un país llamado Suazilandia. Y el promedio de vida en Suazilandia es 39 años de vida, ¿ya pensaron? Y en algunos otros países la expectativa de vida está por allí también. En Brasil, por ejemplo, hay una mujer que dice que tiene 122 años, María Oliva de Silva. Todavía nadie puede garantizar porque no prueba con el certificado de nacimiento. Pero la gran mayoría de personas que son mayores específicamente está en el sexo femenino. Así que apuesto que ellas no luchan para la igualdad en ese sentido. Ellas quieren vivir un poco más. Y este será nuestro tema de esta semana. La vida tiene expectativas, las personas mueren en cualquier país con un poquito más de años o un poquito menos, pero todos mueren. Y ahora, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es la expectativa después de la muerte? Ese será el tema que estudiaremos en nuestro bosquejo. Vamos a entrar rápidamente en la exploración de nuestro texto. Y en la exploración de nuestro texto vamos a iniciar con el foco. ¿Cuál es el punto principal de la lección? La gran esperanza para el problema de la muerte. Ese será el punto principal. Y las dos secciones o las tres secciones que hemos dividido para esta lección está enseñanzas erróneas en cuanto a estos asuntos sobre la muerte en el tiempo de los tesalonicenses. ¿Qué sucede después de la muerte? Es otro tema intrigante y finalmente el día de la venida de Jesús, que es el que va a poner fin a la muerte. Vamos a comenzar rápidamente en relación a las enseñanzas erróneas respecto de la muerte en el tiempo de los tesalonicenses. En la ciudad de Tesalónica, Pablo tuvo muchas escuelas de pensamiento acerca de la muerte. En aquel tiempo, por ejemplo, había los seguidores de la filosofía de Platón que decían que la alma después de la muerte se separaba del cuerpo y iba a un plan superior llamado mundo de las ideas. Había los epicureos, por ejemplo, que pensaban, estos eran la mayoría de la población, acreditaban que después de la muerte todo se cesaba, se paraba. Después de la muerte la gente iba al túmulo y no había nada más. Y había también los que acreditaban en la transmigración de almas o reencarnación. No es lo mismo. La transmigración de alma era que después de mi muerte, mi alma podría salir del cuerpo, de mi cuerpo, y de entrar en el cuerpo de un perro, por ejemplo, de un animal, o de un amigo, o algo así. Por ejemplo, Pitágoras, el gran filósofo, se creía en la transmigración de almas. Hubo una situación en que un perro
estaba siendo espancado, golpeado por un dueño, y Petragos, no, no, no haga esto, porque yo reconocí en la voz del perro la voz de un amigo que murió. Mira. Y había también unos tiquitos que creían en la resurrección, que es la enseñanza bíblica, con el sueño de la alma después de la muerte. Ahora, pastor, lo que pasa es que aunque en la ciudad de Roma la mayoría de la población acreditaba que después de la muerte todo se acababa, había, mientras que existía esta creencia, la propaganda de los romanos de una falsa inmortalidad. Mira, yo tengo acá una moneda romana. Esta moneda romana era semejante a muchas las monedas del tiempo de la Biblia, del tiempo de Pablo. Y por ejemplo, acá nos tenemos la faz del emperador. La cara, ¿no? La cara está muy bien. Esta acá, por ejemplo, es Antonino Pío, que fue emperador después del tiempo de Pablo. Mira que su cara está muy bien hecha, pero lo que me llama la atención es lo que está en verso. Tú tienes acá una figura de la ciudad de Roma sentada sobre un trueno, con un escudo, con un escudo, una ropa de ejército, y acá hay una inscripción, Roma eterna. Mira, Roma eterna. Ellos, aunque acreditaban que después de la muerte todo se cesaban, aún utilizaban monedas con la inscripción Roma eterna, como si fuera a quedar eternamente, aunque no se creían en ese tipo de eternidad. Ahora mira, ellos tenían una propaganda de eternidad, aunque la gente no tenía esperanza en este tipo de eternidad o no podía tener. Entonces el problema de los griegos de aquel tiempo, especialmente los paganos de ese tiempo, era no saber qué va a ocurrir después de la muerte. Sí, Por sí. eso cayó muy bien el mensaje de Pablo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y cuando decimos los griegos, puede también incluir los romanos, Claro. porque aunque Roma era la gran dominadora del mundo, las ideas advinieron de Grecia, aún en el tiempo de los romanos. ¿Y los judíos? Los judíos también estaban divididos. Por ejemplo, infelizmente por un contacto muy estrecho con la filosofía de los griegos, había en los tiempos de Pablo muchos judíos que se creían en la inmortalidad de la alma. Por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando Jesucristo vino caminando sobre las aguas, Sí. los discípulos que estaban en barco, Fantasma. Ellos tenían la costumbre de pensar en fantasmas. Jesucristo tuvo que corregir muchas de las enseñanzas erróneas que los discípulos todavía tenían. Y había los judíos que creían en la inmortalidad de la alma. Había otros que creían en la resurrección. Pero estos también pensaban que la resurrección solo podría ocurrir en los tiempos finales, en el gran día del Señor. Entonces, ellos no podían creer que Jesucristo hubiera resucitado, porque la resurrección es solo el último día. Entonces Pablo decía, no, Jesucristo resucitó y su resurrección es una aseguranza que tenemos para la resurrección del día final. ¿Y qué es lo que realmente sucede, según Pablo, con el asunto de la muerte? ¿Qué ocurre después de la muerte? En 1 Tesalonicenses 4, 15 hasta el 16 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos un problema con las cartas de Pablo, porque tenemos la respuesta, pero no tenemos la pregunta. Infelizmente no tenemos la carta que ellos escribieron a Pablo o un mensaje que ellos enviaron a Pablo, Sí. Mensaje Y con es como preguntas. una respuesta, ¿no? Tenemos la respuesta y tenemos que imaginar la duda que está por detrás de esta respuesta. Sí. Algunos los comentaristas piensan que en el tiempo de Pablo, aún dentro de los judíos, había el temor que si yo no estuviera vivo en el día de juicio de Dios, yo iba a morir sin salvación.
Ellos pensaban que en estos tiempos mesiánicos, porque entre los judíos había la idea que después del advenimiento del Mesías, nadie hubiera de morir. Entonces, si ellos, los cristianos, creían que Jesucristo hubiera venido, pero tenían sus raíces judías. Si Jesucristo vino, yo no puedo morir antes del juicio final, porque si yo morir antes del juicio final, yo no voy a participar de la resurrección. Ellos creían que la resurrección era tan solamente para los que hubieran muertos antes de la venida del Mesías. ¿Comprendes? Sí. Entonces, si yo estoy viviendo en este tiempo y mi madre se muere, mi madre no va a tener salvación. Entonces, Pablo tuvo que corregir, no, la venida de Jesucristo no es solo para los que están vivos, pero los que mueren hasta el día de la venida de Cristo. Habrá una resurrección general para todos los que alcanzan la salvación. Y entonces allí es que la venida de Jesús se vuelve una verdadera esperanza, ¿no? Sí. La pérdida de esperanza que ellos tuvieron, ahora se torna una gloriosa esperanza. Y eso está declarado en los siguientes versículos hasta el 17. La venida de Jesús con voz de mando, con voz de trompeta vendrá y todos los que murieron serán resucitados. La resurrección como una de las principales doctrinas de la iglesia también. Una esperanza que, infelizmente, como veremos en la lección de la Escuela Sabática número 10, si no estoy engañado, es una esperanza que ellos van a perder cuando la iglesia cae en estado de apostasía. Pero vamos a estudiar aún este tema. Ok, muchas gracias, doctor Silva. Vamos a pasar rápidamente entonces a nuestra aplicación. Hay dos palabras específicamente en la Biblia que acabamos de leer que son palabras de esperanza, son palabras de consuelo. En primer lugar, la resurrección, que las personas no mueren eternamente, que un día van a resucitar para vida eterna. Y en segundo lugar, hay otra expresión, que estaremos para siempre con el Señor. El temor de separarnos para siempre, las despedidas, la muerte, todo eso. ¿Cómo estas palabras, de qué manera estas palabras nos consuelan? Son realmente un bálsamo para nosotros. Sí, una esperanza, porque aun que tengamos una longa vida en este mundo, larga vida, aun que yo pueda vivir hacia los 100 años de edad, pero ¿cómo voy a tener mi vida con 100 años de edad? Muy viejito, no puedo caminar mucho, los ojos no están bien, y yo voy a morir, aunque sea con 120, pero voy a morir. Sí. Pero mi alma tiene sed de eternidad, una eternidad de placer, de felicidad con mi Señor. Entonces la esperanza que la Biblia me ofrece no es solo una esperanza de una vida larga, pero una esperanza de vida eterna, como es la respuesta para la sed de mi alma, vivir para siempre, feliz al lado de mi Señor. Por eso es que nosotros nos consolamos con estas cosas y que el Señor pueda consolar nuestro corazón. Si alguien está pasando por el valle de la sombra y de la muerte, sepa que hay una solución eterna para los problemas humanos. Vamos a pasar rápidamente a la creatividad. ¿Qué les parece si esta semana nosotros podemos ser como agentes de esperanza? No sé si allí en su iglesia hay una persona que recientemente perdió un ser querido, está sufriendo. Quién sabe, sea tan lindo llevar un mensaje de esperanza, llevar un texto como este que acabamos de leer. O tal vez reunirse ahí todos los miembros de la clase y salir en la tarde para el cementerio, tal vez con algunas tarjetitas, con el libro misionero. Qué lindo sería compartir la esperanza que nosotros tenemos. Hay mucha gente que tiene sed de esperanza y que esta sea nuestra decisión fundamental en esta semana. Vamos a orar. Voy a pedir al doctor Silva que agradezcamos a Dios por la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Muchas gracias por la revelación de la doctrina y la esperanza que nosotros tenemos por el mensaje cristiano, por la palabra de Dios. Muchas gracias. Que podamos vivir por esta esperanza. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.